no me gusta que me presenten de esa manera, pero bueno, es muy, muy largo, entonces no, solamente Octavio Contreras. Eh, un favorzote, quienes van a estar haciendo la modulación de este webinar. En el momento en el que alguien tenga una pregunta, por favor, interrúmpanme. No tengo ningún problema con que me interrumpan. La finalidad es esa. Sabemos nada y poco y mucho y quién sabe sobre todo esto que es COVID-19, la pandemia a la cual nos estamos enfrentando. Entonces, siéntanse con toda la libertad de preguntar en ese momento. Tanto en este momento como para cualquier tema, ninguna pregunta es poco importante y ninguna pregunta, eh, o probablemente alguna de las preguntas que usted tenga, me refiero a todos los que están ya conectados, cualquiera de las preguntas que usted tenga, muy probablemente la tenga alguien más. Entonces, por favor, siéntense con esa libertad e interrumpirme en el momento en el que sea, en el momento en el que sea, ¿vale? Claro que sí, Eh, doctor. Gracias. Claro, bueno, sin más preámbulos, soy un poco anciano, entonces, y no soy un migrante digital total, entonces espero no tener tantos tropiezos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la ven? Sí, doctor, ya la vemos, ya la vemos. Ok, entonces lo que me interesa que vean es esto. Y bueno, ¿listo? ¿Ven mi presentación? Sí, bueno, yo sí la veo, espero que todos sí la ven. Por favor, comenten. Espero que todos la vean. Sí Le se ve, pusieron doctor. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, le quisieron poner, yo le puse un agradecimiento antes a mi buen amigo, el doctor Dani Montaño. Para mí no es el maestro ni el licenciado, para mí es Dani Montaño. Teníamos 15 años cuando nos conocimos, o sea, éramos nada en ese entonces. Para mí sigue siendo mi gran amigo de hace 15 años y lo quiero mucho. Entonces, es una plática para todos y es una plática para mis amigos, su servidor. Desde que en la parte superior ven a ese enfermero que soy yo, que todavía es un hospital del IMSS, el único hospital del IMSS en la Oaxaca de Juárez, de Oaxaca, y todo el caminar que he tenido, inclusive la pandemia, ir a llevar muestras, porque nos ha tocado enfrentar el hecho de que pues no tenemos personal o en algún momento todo nuestro personal estaba abocado en nuestras circunstancias y el epidemiólogo nos teníamos que ver en la necesidad, su servidor se tenía que ver en la necesidad de transportar las muestras. Pues mi conflicto de interés, como ya lo leyeron hace un momento, es no tengo algún otro por el momento. Trabajo para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi puesto actual es coordinador de programas médicos para en el área de vigilancia y promoción para la salud en los trabajadores, en la división de promoción para la salud. Y pues bueno, lo que vamos a tratar, pues bueno, vamos a ver las definiciones, toma de muestra, la muestra, obviamente, todo en el entorno de COVID, el panorama epidemiológico que tenemos actualmente a nivel, iré de lo general a lo particular, y el semáforo epidemiológico, cómo se usa, qué son las cosas que interviene, por qué tiene un color y por qué le ponemos otro, en qué estriban esos colores, vacuna, tratamiento, y terminaré con el regreso a clases, que será algo muy parecido, o es algo muy parecido al regreso laboral, ¿no? En el punto en el que yo me encuentro es al que incisivamente me dedico. Pues bueno, abordaremos al principio con cuál es la definición operacional o cuál es la definición clínica. No me gusta hablar de definiciones operacionales, sino más bien definición clínica, que es a partir de marzo del año pasado, en donde hablamos que un sujeto sospechoso, una persona sospechosa,
es aquel sujeto que en los últimos 7 días, perdón, en el transcurso de los últimos 7 días ha tenido por lo menos 2 de los siguientes síntomas: tos, fiebre o dolor de cabeza. Y que puede o no agregarse datos de dificultad respiratoria, dolor articular, dolor en los músculos, dolor en la garganta, dificultad para tragar, dolor faríngeo, que le corra la nariz, que le escurra la nariz como si fuera agua o en cualquier momento, y dolor torácico. Cualquiera de estos, y en especial el dolor o la dificultad, el dolor torácico, la dificultad respiratoria, estamos hablando de un cuadro severo. Pero cualquier sujeto que en los últimos 7 días presente estas características o presente estos síntomas, es un sujeto sospechoso. ¿A qué nos referimos con un sujeto sospechoso? Que tiene una probabilidad por arriba del 50% de que el cuadro que esté presentando, el cuadro respiratorio que está presentando en este momento, pudiera ser derivado a COVID. Y entonces, ¿qué es lo que sigue con este sujeto? Pasarlo de un sujeto sospechoso a un sujeto en el que voy a confirmar la enfermedad, ¿sale? ¿Cuál es la manera en la cual voy a confirmar la enfermedad? Pues en este momento tenemos varias opciones para poder confirmar la enfermedad. Hacer una prueba de PCR, que es una reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, que lo que busca es el material genético del virus de la gente. Vaya, pues, lo que busca es que en la muestra que se toma se encuentre el agente o se encuentre material genético de la gente, ¿sale? Esa es la prueba con mayor especificidad. Hay dos maneras de medir una prueba: es la sensibilidad y la especificidad. Y ojo, también existen dos maneras de interpretar la sensibilidad y especificidad. Una desde el punto de vista clínico-epidemiológico y otra desde el punto de vista de laboratorio. Desde el punto de vista clínico y epidemiológico, sensibilidad es la probabilidad que tiene una muestra o la probabilidad que tiene esa prueba de salir positivo, dado que el sujeto tiene la enfermedad. Y la especificidad es la probabilidad que llega a tener que esa prueba salga positiva, salga negativa, dado que ese sujeto no tiene la enfermedad. Y por otro lado, desde el punto de vista del laboratorio, es la sensibilidad, es la afinidad que va a tener el reactivo para pegarse a la gente. Y la especificidad es la afinidad para poder ser procesada. Son circunstancias completamente diferentes y se pueden ver desde esos dos puntos, ¿no? Entonces, esta es una de las pruebas PCR-RT, es la prueba que más afinidad tiene. Y tenemos otro tipo de pruebas. La prueba PAR, que es prueba de antígeno rápido, que se hace también, estas dos pruebas, antígeno rápido y PCR-RT, se hacen con secreciones de la vía respiratoria, ya sea nasal o nasofaringea. Entonces, lo que se está buscando es que en el sitio donde se tiene la infección se recupere el agente o se identifique, se recupere el agente en el caso de PCR-RT o se identifique el agente en caso de que sea una PAR. Existe otro tipo de pruebas que se hacen en sangre. Ese tipo de pruebas son las de antígeno en sangre, ¿no? Pero esas tienen que ver con la respuesta inmunológica que monta el sistema inmunológico de cada sujeto al momento de ser presentado con el agente, ¿sale? Y cada una tiene un proceso completamente diferente y tiene sus tiempos y cada una tiene su interpretación por sí misma, ¿no? Si gustan en algún otro momento, nos detenemos en eso porque sí es hablar de cómo se monta cada una y cuál es la interpretación de cada una, ¿sale?
Hablando de las pruebas de laboratorio, pues bueno, estas no son circunstancias que se puedan llevar al azar o que tengan que ser, o que cualquiera las pueda llevar, ¿no? O sea, son, ah, son pruebas que tienen que ser realizadas por un personal, número uno, capacitado tanto para hacer la toma como para la interpretación de la misma. Aquí les pongo los ejemplos de quienes pueden hacer estas pruebas. Pues bueno, son los químicos, los laboratoristas, auxiliares de laboratorio y obviamente pues el personal médico. El manejo tiene que tener un manejo especial por los desechos que se generan al tomar la prueba y por la técnica y pericia que se debe de tener al momento de tomar la prueba, ¿no? Porque también tiene que ver la protección del personal que está haciendo la toma de la muestra, o sea, la toma de la prueba. ¿Por qué? Porque tiene que haber instalaciones adecuadas, instalaciones adecuadas, el equipo de protección personal para ese sujeto que está tomando la prueba, para evitar que ese sujeto se contagie. El procedimiento debe de estar o debemos de garantizar que se lleve adecuadamente el procedimiento, porque si no se toma en cuenta esta parte, la prueba puede ser contaminada y puede dar o un falso positivo o un falso negativo, ¿no? Y bueno, esto tiene que estar acompañado con las buenas prácticas. ¿Qué significan las buenas prácticas? Si se conectó a alguno de los médicos, pues él ya sabe qué son las buenas prácticas y para todos los demás que no somos médicos y somos mortales y gente de a pie, pues las pruebas, las buenas prácticas en la medicina pues tienen que ver con la identificación del paciente, con la rotulación adecuada de la muestra, la empatía que debe de tenerse con el paciente y la concordancia clínico-epidemiológica con el resultado del laboratorio. Porque no solamente es aplicar una prueba por aplicarla, ¿no? Hace algunos años, recuerdo cuando estaba todavía en la especialidad, recuerdo uno de mis maestros, el doctor Benjamín Acosta Cázares, que decía, bueno, sí, y tomamos un chorro hacía el ejemplo de Papá Nicolau, y es exactamente el mismo ejemplo. Pues sí, hacemos un montón de pruebas, le decimos, pues usted tiene cáncer, señora, y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y eso lo vivimos, yo lo viví en mi hermoso Oaxaca, cuando le decías a la señora, tiene cáncer, y yo hice mi servicio social allá en la Mixteca, en la heroica ciudad de Tlaxiaco, ¿no? Y te decía, pues sí, doctor, ¿y luego qué sigue? Pues hay que dar quimioterapia, radioterapia, y tiene que bajar a que... Y decía, no, doctor, por aquí me quedo, pues qué bueno que se hagan en otros lados, pero yo no voy a someter a eso, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con qué le vas a ofertar, ¿no? Con base también en la clínica y esa asociación, ¿qué le vas a ofertar? ¿No? Y aquí nos pone en jaque a nosotros como médicos, y me imagino que si hay alguno de mis compañeros en esta pequeña plática, nos pone en jaque con qué le vamos a ofertar, ¿no? Porque tampoco podemos ofertar nada, y lo vamos a ver ahorita en la parte de diagnóstico y tratamiento, ¿no? Perdón, en la parte de tratamiento, no podemos ofertar nada, ¿no? Es una enfermedad que actualmente nos agarró con una mano, una adelante y otra atrás, o como dicen también, con las manos, con los dedos en la puerta, o sea, no sabemos qué hacer exactamente, ¿no? Entonces, y hacer esa asociación clínica epidemiológica también, y más clínica, porque les decía, no es hacer una prueba por hacer, ¿no? Porque tiene riesgos, si no son tantos, pero sí se tiene el riesgo, o sea, es una prueba incómoda. No sé en realidad cuántos de ustedes ya se hayan hecho una prueba de PCR-RT o una PAR en este tiempo, pero es sumamente incómoda, o sea, que le metan a uno algo por la nariz o que eh, le metan uno algo por la garganta, es sumamente incómodo. Entonces, también podemos lastimar al, al, al sujeto, a la persona que nos demanda esa prueba, ¿no? Y siempre como una premisa en la ciencia, ¿no? Si escuchas cascos de caballo y te encuentras en México, pues no piensas que vaya a ser una cebra, es un burro, un caballo, no va a ser una cebra, ¿no? Entonces,
esa es la asociación que se debe hacer, ¿no? Qué es lo que buscamos o qué tipo de muestras buscamos? Pues buscamos un exudado faríngeo o un nasofaríngeo, hacer un lavado bronquial en el caso de que el sujeto esté intubado, un aspirado traqueal, en el caso de que vamos a hacer PCR-RT, y bueno, eso es lo que se necesita, un medio de transporte viral de Stuart, universal de Stuart, con unos de 3 a 3.5 mililitros, el hisopo que vaya bien aplicado, que debe ser de dacrón o rayón, para evitar la contaminación de la gente. Y bueno, hay algunas especificaciones para ello que cada laboratorio tiene, ¿sale? Si bien es cierto, cada laboratorio va a tener sus especificaciones, el INDRE, que es el Instituto Nacional de Referencia, de Diagnóstico y Referencia, perdón, estipula cuáles son esos lineamientos para garantizar que todo laboratorio que aplique esa prueba tenga los mismos estándares. Entonces, esto quiere decir que si a alguien le aplican una o le hacen una prueba de PCR-RT en, no quiero hacerle promoción a nadie, pero en cualquier laboratorio, que esté certificado por el INDRE, tiene las mismas características y los mismos criterios de calidad que tiene el INDRE. Me diré ahora el panorama epidemiológico, pues bueno, para el día de ayer, porque no son del día de hoy, siempre llevan 24 horas de diferencia, y esto no es porque no tengamos acceso a la información o porque alguien quiera esconder los datos, no para nada, sino porque es el tiempo que se lleva para la validación de esta información. Entonces, para el día de ayer, a esta hora más o menos, tenemos un total de 635.150 sujetos solo en el día de ayer. Para el total de la pandemia tenemos 200.840.180 sujetos infectados, de los cuales, infortunadamente, 4.265.903 han fallecido. Pero bueno, no todo está tan mal y bueno, también tenemos algo de qué hablar, que son nuestras vacunas, que es la última cifra. Les quise poner en la parte, bueno, si lo estoy viendo de frente, en la parte derecha, la parte superior, tienen los casos confirmados a nivel mundial, que son los que ya hablé, pero lo que quiero que vean es cómo se ha ido modulando esa gráfica, ¿no? Cómo han ido, cómo los casos han tenido estos picos o estos olas, como los han llamado últimamente, y bueno, estas olas tienen que ver con momentos de descuido de nosotros mismos como población al momento de sentir o tener un sentimiento de seguridad, ¿no? Obviamente, con base en eso, tenemos también los decesos y es correspondiente una gráfica con la otra, se empalman casi una gráfica con la otra, y hay una correlación en ella. ¿Cuánto más o menos? Alrededor de entre unos 12, 21 días, más o menos, porque es el tiempo o el proceso en el cual, entre las dos desviaciones estándar, un sujeto muere entre el que presenta los síntomas y que muere. Y que presenta los síntomas y muere, perdón. Si se dan cuenta, en la última gráfica, la Organización Mundial de la Salud nos desglosa cómo se han encontrado o cómo se ha presentado la enfermedad con base en cómo la Organización Mundial de la Salud regionaliza a cada uno de los países en el mundo. Y bueno, vemos que desafortunadamente encabezamos un no tan honroso primer lugar y que bueno, al momento tenemos 78.118.399 sujetos contagiados y quien nos sigue muy de cerca es la Unión Europea, el sur y este de Asia, el Mediterráneo, África. Otra cosa que tiene mucho que ver con cómo se han presentado en este momento, cómo se presenta esta distribución de los casos,
también tiene que ver con las costumbres propias de cada país, ¿no? Esa lejanía que tienen entre ellos, pues puede ayudar o más bien beneficia a que los contagios no se den de una manera tan acelerada y al momento de no darse los contagios de una manera tan acelerada evitan el impacto en la población. En América, bueno, pues tenemos, como ya les comentaba, la modulación de cómo se han presentado los casos, estos todos con síntomas. Y bueno, dentro de los casos confirmados por edad, podemos ver que la mayor cantidad de los casos se encuentran entre las edades productivas, entre los 20 a los 50, 59 años, dejando a las poblaciones en los extremos las menor afectadas. Y esto tiene mucho que ver con las medidas también que hemos tomado. Al final del día, toda esta gente que se encuentra entre estos años, pues infortunadamente tenemos que salir a ganarnos el pan y tenemos que salir a trabajar para poder mantener a los extremos que tenemos. No obstante, pues vemos que no es nada despreciable en esta gráfica, ¿no? Y realmente no hay, otra cosa que nos muestra la gráfica es que realmente no hay diferencia entre si soy un masculino o soy un femenino para que yo me pueda contagiar. Realmente es casi, si lo ven en todas, casi es 50-50. Entonces, pues realmente lo que nos arroja es identificar cuál es el grueso de los contagiados en América. Y bueno, pues infortunadamente vemos que a mayor edad o conforme tiene un gradiente de edad la enfermedad y sí, a más edad el riesgo o la proporción de sujetos que mueren pues es cada vez mayor. Con respecto a las muestras, un poquito, espérenme tantito porque se me secó la garganta. Los motivos de las muestras. Me interesó poner esta gráfica porque otra cosa que ha generado COVID, otra cosa que ha generado la pandemia, es el hacer pruebas a diestra y siniestra. Es el pánico que todo mundo tiene y trato de entenderlo. Obviamente, y lo dije en esa manera, lo entiendo, pero como en muchas cosas, hay cosas que se entienden, pero no se justifican, ¿no? No están justificadas, así como esa gráfica. Si se dan cuenta, solamente entre el 13 al 5% de los sujetos tenían síntomas de la enfermedad, el resto se tomaron, ¿no? Oiga, y es que los asintomáticos, completamente de acuerdo, ¿no? Pero también tenemos que ver las medidas de protección que vamos a ver hasta el final. Ahora, ya nos contagiamos, ya tenemos la enfermedad, ahora, ¿qué va a pasar con eso? Pues vemos que de todos los sujetos que terminaron contagiados, el 12% de esos sujetos en la región de las Américas, con base en los resultados o la numeralia que tiene, que se vierte a la Organización Panamericana para la Salud, el 12% de ellos han ameritado una atención hospitalaria. De esos sujetos que han ameritado una atención hospitalaria, el 4% ha necesitado de una cama de unidad de terapia intensiva. Y de ese 12%, el 3% ha necesitado un ventilador, ¿no? Entonces, sí es un número considerable. Podremos decir que muchos de la gente que vivimos en América, de todos los que nos contagiamos, solo 12 de cada 100 van a necesitar o van a meritar una situación, una cama de hospital. Pero desafortunadamente,
eso es algo que hemos aprendido y la pandemia nos lo vino a recalcar y nos lo vino a dejar en la cara, es que una gran parte de nuestra población tiene una enfermedad, ¿no? La primera gráfica lo que nos dice es, por edades, el porcentaje de los sujetos que por lo menos tenían una enfermedad. Y vemos igual de la misma manera que conforme va avanzando la edad, hay más sujetos con comorbilidades o con enfermedades agregadas, ¿no? Al menos una enfermedad entre el 16% más o menos, ¿no? De aquellos que tenían comorbilidades, estamos viendo que las comorbilidades que más necesitaron de una unidad de terapia intensiva fueron dos principalmente, diabéticos y con enfermedad cardíaca. Y enfermedad cardíaca, aquí no sé, esta variable no se desglosó, pero muy probablemente también tenga un trasfondo de dos enfermedades más, o diabetes o hipertensión. Ahora, y vemos que esta misma circunstancia se repite para aquellos sujetos que tienen ventilador. Entonces, es una y bueno, como van a ver un poco más adelante, cuando veamos México, puedan ver que esto solamente es un reflejo de lo que vamos a ver un poquito más adelante. Dentro del panorama nacional, para el día de ayer, teníamos 2.944.155 sujetos infectados. Y para el mismo día de ayer, 3.949 hombres y 4.050 mujeres fueron diagnosticadas en el transcurso del corte del día de ayer. O sea, nada más en las 24 horas del día 5, perdón, fueron diagnosticadas esta cantidad de sujetos. Dentro de la numeralia general, pues tenemos que al momento tenemos 3.145.307 sujetos que se estima que tienen la enfermedad en este momento, 256.246 sujetos infortunadamente han fallecido y como caso sospechoso, como ya lo vimos anteriormente, aquellos sujetos que llegaron con nosotros y tuvieron y cumplieron con esta definición clínica, pues de ellos tenemos 476.611 que tenemos que ver si son confirmados o están como sospechosos. ¿Sale? Y bueno, las otras dos gráficas, no todos son malas noticias. Tenemos 2.998.074 sujetos que que se nos han recuperado. Y lo que mantiene esta pandemia en este país son alrededor de 133.290 casos. Y aquí hay algo que me preguntaban y lo quiero ligar con algo que en su momento Dani me lo bajó en un mensaje. Y la nueva variante, este es el problema con la nueva variante. Y tiene que ver con el RT o la tasa de reproducibilidad o la tasa de reproducción. Todas las enfermedades tienen calculado un RT, que es la probabilidad que llega a tener cualquier agente para contagiar a otros sujetos, ¿no? Y bueno, en este caso, anteriormente, con la variante previa o con la que dio origen, las primeras, teníamos un RT de entre 1 y 2 más o menos, ¿no? Ahora se duplica, casi son 5 sujetos, 6 sujetos por cada sujeto que está contagiado, ¿no? Dejaré el paréntesis aquí para explicarlo un poco más adelante, ¿no? Y las otras dos, bueno, nos representan lo que ya había explicado con las gráficas pasadas, que la mayor parte o el cúmulo más grande de sujetos que se nos infectan, pues bueno, están en una etapa reproductiva. Y es muy lógico, digo, no es bueno o no es tan, no me gusta utilizar bueno o malo, sino
no es tan benéfico esto, dado pues que es la gente que salimos a trabajar. Todos, muy probablemente, entre el 80 o el 90% de los sujetos que estamos escuchando esto, están escuchando esta plática, se encuentran en ese lugar, ¿no? Todos tienen que ir a trabajar para mantener a sus hijos o mantener a sus padres o mantenerse ellos mismos, ¿no? Entonces se encuentran en este pedazo. Como ya les había comentado anteriormente, pues no todos han necesitado una cama de hospital y la gran mayoría cursamos con una enfermedad o asintomática o con síntomas leves, ¿no? Como lo ven en la gráfica de la parte inferior derecha de la pantalla. Entonces, la gran mayoría vamos a cruzar con una enfermedad o asintomática o con síntomas leves. Nos recuperaremos en una semana, en 2 semanas, porque es el tiempo, no porque nos vayamos a complicar, sino porque es el tiempo en el que debemos regresar para no contagiar a nuestros compañeros o a la gente que trabaja, a nuestros colaboradores, la gente que trabaja con nosotros. El semáforo epidemiológico, bueno, este es el semáforo que tenemos para el día de hoy y va a prevalecer, bueno, no, perdón, ese fue como se anunció el día viernes y va a prevalecer para las próximas 2 semanas, que va a ser del 9 al 22 de agosto del presente. Como una atención para aquellos que me solicitaron la plática, pues les diré que tienen ustedes, en el estado de Oaxaca, tienen ustedes un acumulado de 57,330 casos al momento, lo que los pone en una alerta naranja y obviamente están en esos 15 estados que están con alerta naranja hasta el próximo 22 de agosto. Y la pregunta aquí, bueno, ¿y esta mugre como para qué nos sirve? ¿Y en qué se basa? ¿O nomás es para que esté? ¿Y por qué no porque en algún momento también alguien me comentó, ¿no? Una señora en un viaje cuando iba a Atlanta. ¿Y por qué no nos enjaulan a todos como enjaularon así en China y así ya? Pues no se puede porque pues esto es una democracia y dijeron que todo era sugerido como en el AA. Pero sí tenemos, por eso se crean estas medidas para generar la conciencia ciudadana y generar estrategias, porque también el país tiene que rodar, tiene que funcionar, tiene que darse este intercambio, ¿no? O sea, tampoco estamos en, en 1200 en los cuales vamos a hacer trueque con el vecino o me encierro en mi castillo y ya no más lo que yo produzco. No se puede hacer de esta manera. Ya tenemos intercambio con todo el mundo. Entonces, las nuevas reglas son estas, que están basadas en 3 principios básicos. La transmisión entre persona y la propagación entre territorios, la capacidad de respuesta. ¿Recuerdan que les dije que solamente el 12% de los sujetos necesitaban una atención médica? Pues imagínense, si con el 12% no podemos, imagínense si hubiera más gente que necesita, ¿no? Entonces, tiene que ver con la capacidad de respuesta y las consecuencias que llegue a tener sobre la vida. Lo que les comentaba hace unos momentos, el país, el mundo tiene que seguir caminando, o sea, estamos globalizados, o sea, necesito que vender, necesito abrir, necesito a tener intercambio para obtener dinero y llevar comida a mi casa, ¿no? Y bueno, para cumplir estos 3 objetivos, se crearon estos indicadores que con base en ello se formula el color del semáforo. Ya les había comentado el primero, que es el número de reproducción efectiva, y tiene que ver con eso, cómo un sujeto transmite la enfermedad a otra y en un territorio, cómo se puede diseminar esa enfermedad. Y tiene también que ver con la densidad poblacional. No es la misma densidad poblacional a la que se sujeta su servidor aquí en la capirucha,
que la densidad poblacional que llegaba yo a tener cuando vivía, a la que estaba sometido cuando vivía yo en La Verde Antequera. Es mucho menos gente, hay probabilidad de caminar. Aquí, pues no sé si hayan caminado los que me escuchen, recuerden esos cálidos y esos acalorados apretones del metro en una hora pico, ¿no? Entonces vas respirando junto con el otro, ¿no? Entonces, y obviamente la densidad poblacional es también un motor para que este número de reproducción en un espacio territorial se eleve, ¿no? Entonces, en algún momento las medidas que se tomaron para que mejorara las condiciones en la pandemia, pues era restringir la movilidad de las personas, era restringir las actividades o pegarle a las actividades que restringían la movilidad para evitar que este número de reproducción se fuera mucho más arriba, ¿no? La tasa de incidencia de los casos activos, pues eso tiene que ver, es una división que se hace entre la cantidad de sujetos infectados en un momento determinado entre la población que está siendo afectada. Entre los casi 9 millones de chilangos y de feños que vivimos aquí, todos los casos que se tengan entre toda la población, ¿no? Y es una división que nos habla, perdón, es un cociente que nos habla de la velocidad con la cual está avanzando la enfermedad. Y entonces nos puede decir que de una semana a otra ha habido más contagios y entonces nos vemos en la necesidad de disminuir la movilidad o restringir la movilidad. La tasa de mortalidad, pues obviamente tiene que ver con la anterior. A mayor número de sujetos que están infectados o a mayor velocidad, en una población, no se vayan a ofender, pero en una población diabética, hipertensa, gordita, con enfermedades reumatológicas, con un sistema muy lacerado, entonces, pues hay mayor probabilidad de mortalidad. Los casos hospitalizados, si yo disminuyo la velocidad, si ya no estoy siendo capaz o no soy capaz de entrada como sistema de salud de poder atender ni siquiera, o ya me vi rebasado con ese 12% que lo estoy hablando a nivel América Latina, ya me vi rebasado con ello, si esto sigue creciendo, no voy a poder atenderlos, ¿no? El porcentaje general de los hospitales que están con sujetos con un ventilador. Recordar, todo el insumo es finito, todo es finito. Entonces, pues por más que yo quiera intubar a mi paciente, si no tengo ventilador, no le puedo ofrecer otra cosa. Entonces, tengo que ver cuántos ventiladores tengo, cuántas camas tengo y algo que me ayuda a prever que los dos indicadores previos se me puedan salir de control es el índice de positividad para la gente. ¿Qué significa esto? La cantidad de pruebas positivas que me salen del total de pruebas que tomé. Entonces, ese es un estimador que me puede decir, ojo, si vuelves a hacer tantas pruebas, por ejemplo, que el índice de positividad sea del 17%, me dirá, ojo, si repites otras 100 muestras, 17 te van a salir positivas, ¿eh? O sea, aguas, entonces necesitas restringir la movilidad, ¿no? La tendencia de los casos por COVID, que tienen que ver con las otras anteriores, y la tasa de mortalidad por 1,000 habitantes, que es muy parecida a la anterior,
¿no? Y entonces esto nos pone y nos puede decir si en qué tipo de semáforo estamos. Con base en lo anterior, podemos decir, ok, necesito restringir mi movilidad al 95%, al 75%, al 50%, o puedo dejar libre a mi población, no libre porque no estamos enjaulados, pero puedo tener más licencias para la movilidad en mi población. ¿Cuáles son nuestras medidas preventivas? Pues son de las que siempre hemos hablado. Primeramente, pues nos quedamos en casa, lavarnos las manos cada que tocamos la mayor cantidad de ocasiones en el día, y cada vez que tocamos alguna superficie o algún objeto que alguien tocó, para evitar el traernos el agente en las manos, ¿no? La limpieza con agua y jabón de las superficies que utilizamos, mantener la sana distancia y la respiración de etiqueta. En lo personal, agrego las siguientes: la identificación pronta y adecuada de cada uno de los casos, el ser responsables nosotros de estoy enfermo, ¿no? Porque en lo que va, perdón, en lo que va de la pandemia me he encontrado cualquier cantidad de casos positivos, y de repente le digo, es que me siento mal. ¿Y por qué no se quedó en casa? Es que yo pensé que era una gripa. Sí sabe que COVID es una gripa. Es que no pensé que era tan grave. Piénselo, por favor, ¿no? El ser responsable en esa parte, ¿no? Ok, tengo síntomas respiratorios y regreso a la a la primera o segunda, la segunda diapositiva. Cumplo con esa definición operacional. Tengo tos, tuve fiebre, me corre la nariz, me duele el pecho, tengo catarro, tengo gripe, como le llamen ustedes. Entonces tengo que ver la posibilidad de descartar la enfermedad, o si puedo aislarme en ese momento para evitar la diseminación de la enfermedad. El diagnóstico oportuno: si tengo la posibilidad, si tengo la oportunidad de poder asistir a un servicio de salud o algún prestador de servicios que me pueda hacer el diagnóstico, acudo a él y tomo las medidas preventivas. Bueno, ya no preventivas, tomo las medidas requeridas. Me enjaulo y me vigilo, porque es lo que sigue: vigilar el caso. ¿Sale? Porque nos pasó y no nos pasó, nos sigue pasando. Digo, ya no estoy en esta parte nacional, pero bueno, sí, pero ya estoy en otro lugar, no estoy directamente con ello, pero nos tocaba ver al momento del análisis, al momento de ver a la gente, que decías, oye, ¿por qué no fue a que lo atendieran? Es que me da miedo, ¿no? O sea, es que tienes que ir, ¿no? Eh, no sé cómo lo estén llevando en la ciudad de Oaxaca. Nosotros en la Ciudad de México y el IMSS propiamente, les contaré lo que hace la Ciudad de México, CEDESA, y lo que hacemos nosotros, los que tienen IMSS, es lo que pasa, lo que hacemos nosotros en nuestros MARS, en nuestros módulos de atención respiratoria de Seguro Social. Identificamos el caso, hacemos la identificación del caso y le damos seguimiento por las consultas a distancia, la consulta digital. Se le habla diariamente a ese sujeto. Oiga, ¿cómo sigue? ¿Cómo está bien? No, pues todo bien aquí, no, nomás el dolor de cabeza y los mocos y la fiebre y ya. Me tomo el paracetamol que me dio el médico y me meto tantito para alivianarme y ya ando bien, ¿no? Ah, ok, y así le damos el seguimiento y sabemos que el sujeto va bien. Pero si el prestador de servicios en la consulta digital capta y se da cuenta de que ese sujeto tiene datos de dificultad respiratoria, inmediatamente se le dice, oiga señor, usted necesita atención de segundo nivel, vaya al hospital más cercano, al que le toque, vaya y que lo atienda, ¿sale? ¿Por qué? Porque la vigilancia hospitalaria sí puede ser la diferencia entre que un sujeto le vaya mal y sobreviva, a que un sujeto le vaya mal y muera, ¿sale?
A los dos les está yendo mal porque están cayendo en un hospital para una atención de segundo nivel. Pero sí es la diferencia entre sobrevivir y formar parte de la estadística de muerte, ¿no? Esa es la vigilancia del caso. La identificación de las complicaciones que ya les comuniqué. Y por último, la identificación de las personas vulnerables con las cuales trabajamos y convivimos. ¿Sale? Si mi mamá es diabética, si mi papá es hipertenso, si mi hermana tiene cáncer, si mi hermano tiene cáncer, tengo que identificar eso. ¿Por qué? Porque yo, persona de 20 a 59 años, estoy yendo a trabajar. Si mi hijo tiene cáncer, si mi madre tiene cáncer, soy una persona que va a trabajar, ellos se quedan en casa. Es lo que vimos en toda esta parte de pandemia. Muchos de los casos que se nos complicaron y que se nos murieron eran gente que estaba en casita y que nosotros, los que íbamos a trabajar o los que bueno, yo no me fui de parranda, yo las parrandas las agarraba aquí en mi casa, su casa, los que se fueron de parranda, llegaban de la fiesta y contagiaban. Ya llegué, mamá, porque tiene que ver también con las costumbres, como les comentaba en las primeras 5 diapositivas, ¿no? Tiene que ver con las costumbres y esto de, ya llegué, mamá, la abrazas y, ¿cómo le fue, mijo? Pues bien, llegó borracho, no, nomás con aliento alcohólico, ¿no? Y eso genera, ese es el motor de la pandemia también, ¿no? Una pequeña pausa, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? Por el momento ninguna, doctor. Estamos bien. Creo que estamos muy atentos con la información. Gracias. Ay, ay. Esperaba que preguntara porque ya no se me fue el aliento. No, no, no. Ahora, Todo bien. vacunas y tratamientos. Vacunas. ¿Por qué? Porque tenemos que vacunarnos. ¿Qué es lo que tenemos? Y miren, como dicen en mi tierra, en el Bajío, de lo que hay se gasta y no hay más cera que la que está ardiendo. ¿Y qué tenemos? Tenemos Pfizer, tenemos CanSino, a la mayor cantidad de mis compañeros y mis amigos docentes les aplicaron CanSino, Covax, AstraZeneca, Sputnik y Sinovac. Y la siguiente pregunta, oiga, ¿y cuál es la mejor? La mejor es la que le toque. La mejor es la que le pongan. Si bien es cierto, parece ser que algunas de ellas no están cumpliendo con algunas características, la efectividad está en entredicho, pues dicen en mi pueblo, peor es Chile y el agua lejos. Entonces, lo que nos toque es lo que necesitamos. Oiga, pero es que, mire, yo estaba en, trabajé, vivo en Oaxaca y mi hijo está estudiando ingeniería en Guadalajara y lo fui a ver y me tocaba ya la vacuna, ya en Oaxaca me pusieron Pfizer y aquí me está poniendo AstraZeneca, póngasela. Oiga, pero es que hay contraindicación y puede ver, no sabemos. Esa es la realidad. Los estudios que se tienen hasta el momento, no sabemos si los esquemas, y también va en otro sentido, porque alguien el otro día me sacó un estudio que decía, doctor, me quiero ir a vacunar porque ya me vacunaron con Pfizer y hay un estudio que dice que si me vacunan ahora con AstraZeneca, eleva mis anticuerpos. La verdad es que los estudios, muchos de ustedes, estoy de entendido que tienen maestrías y cosas así, entonces la metodología y los criterios de selección fueron hechos, muchos de ellos, con las manos metidas, no les digo dónde. Entonces, me termina arrojando, en la estadística me termina arrojando números que no son del todo fidedignos. Entonces,
La vacuna que nos toque es la que, y la interferencia o la interacción que llegue a ser, de que llegue a existir entre un esquema y otro, aún no lo tenemos claro. Pero si usted le falta concluir un esquema, hágalo con el esquema, con la vacuna, con la dosis que le proporcione. ¿Sale? Y regreso al ejemplo de mi colaborador del otro día. Es que me dijeron que, por favor, recuerde, vacunas hay pocas. No gaste un recurso que puede necesitar alguien más. ¿Sale? Yo, su servidor, está vacunado con Pfizer, sí, es cierto, Pfizer, estoy vacunado con Pfizer. Y es que AstraZeneca dice que si me vuelvo, no, si yo me vacuno con AstraZeneca y me vuelvo a vacunar, le estoy quitando la oportunidad a un paisano mío de que se vacunen y yo solito me estoy haciendo daño porque estoy afectando la inmunidad del rebaño, porque va a haber una vacuna menos para un sujeto más que puede aportar a esa inmunidad en rebaño. Entonces, si alguno ya tuvo también el recurso para ir con mis paisanos de Estados Unidos y decirles, y aplicarse lo que sea, Johnson Johnson, AstraZeneca, Pfizer, lo que hay, traiga solamente, les dan una pequeño carnetcito del CDC en mí que lo guarde, lo que usted quiera, perdón, y ya no se vacune aquí, ya deje que alguien más que ocupa que no tuvo el recurso como usted para ir, que se vacune con ello, por favor, en ese sentido. Tratamientos, al lado izquierdo hay algunos y cualquier cantidad de ellos. Su servidor tuvo la fortuna de estar revisando la guía de sugerencia para tratamientos y fue increíble la cantidad de tratamientos, pero al momento algunos han mejorado, algunos otros no, pero los que han surtido efecto, ojo, los que tienen efecto son en ámbito hospitalario. No es como que, sí, por favor, mándenme traer de Houston mis células madre. Les paso el tip, utilizar tratamientos de células madre es Doctor, ilegal. Perdón. aquí dicen, ¿cuál es la probabilidad de, bueno, qué efectos tiene con pacientes con síndrome de Down las vacunas? Me están leyendo y cuál es el grado de vulnerabilidad. A ver, no entiendo la pregunta. O sea, es un sujeto que tiene Síndrome síndrome de de Down. Down. ¿Podría hacer su pregunta directamente, por favor, Claro, claro. Adelante. Mari Vega? Gracias, doctor Federico. Lupita Vega Ortiz. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué grado de vulnerabilidad se encuentra al contraer COVID en chicos con síndrome Down? Híjole, el problema no es con el sistema inmunológico. El problema con nuestros chiquitos con síndrome de Down, y no solo los chiquitos, sino los adultos con síndrome de Down, es todo lo que cargan en su morralito. Cardiopatías, fibrosis pulmonar, eh, acortamientos de tráquea, todas estas malformaciones que ellos tienen los conllevan a tener un pronóstico, si llegan a enfermar, sombrío. La probabilidad de complicaciones y muerte es alta. Entonces también es una población vulnerable. ¿Sí, contesté la pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. No, no, ¿de qué? Y bueno,
les decía que la aplicación de células madre. En la aplicación de células madre, eso es ilegal en este país, entonces espero que lo entiendan y no tener que ir a llevarle cigarros a alguien ay, es que yo le di la plática, pero ¿qué cree que se me olvidó que era ilegal? No quiero ir a llevarle cigarros a nadie. Y hay una gran cantidad de medicamentos, desde inmunomoduladores orales e inyectables, antirretrovirales, tratamientos con plasma, tratamientos con células madre, esteroides, pero todos estos aún forman parte, o muchos de ellos forman parte de la experimentación. Y muchos de ellos son utilizados bajo ciertas características o en cierto tipo de pacientes. No son, lo agarro, sí, sí, tiene COVID, dáselo. No, tienen que ser valorados por un médico bajo ciertas circunstancias, ¿sale? Y que cumplan con ciertas características, ¿no? No es aventarlo para arriba y acitromicina para todos, ivermectina para todos, por favor, no tomen ivermectina, no tomen la acitromicina, hidroxicloroquina para todos, no es así. Inmunomoduladores bajo ciertas características. Obviamente no me voy a poner a comentárselas todo porque me tardé 3 días en leer el artículo, entonces nos llevaría casi por lo menos 2 o 3 sesiones. Entonces, sí existen algunos, dígame. ¿La ivermectina qué tan contraproducente puede ser en un tratamiento COVID? Pregunta una persona. El porque tratamiento... en Oaxaca se ha regulado. La ivermectina no está indicada, de hecho ya se retiró de esa guía y en esa guía, ojo, si hay médicos que me están escuchando, no les den ivermectina a sus pacientes, incrementa la probabilidad de muerte por arriba del 35%, ¿sale? No, ni de manera preventiva, ni ya que tenemos la enfermedad. Por favor, retírenla de su cabeza por este momento. ¿Contesté la pregunta? Sí, doctor, gracias. Ok. Ya les había comentado todo esto. Habíamos hablado, bueno, no habíamos hablado, sino solamente metí mi cucharota la semana pasada con la licenciada que dio el tema la semana pasada. Todas las sustancias que se encuentran en el último tópico, vitaminas, suplementos, son eso, suplementos que ayudan a que el sujeto esté bien, que ayudan a algunos incluso desde el punto de vista entrenamiento, le ayudan a tener mejor rendimiento físico, mental, a aquel que los utiliza. Y lo que les voy a decir a continuación es una premisa infectológica. Cualquier sujeto que ingrese a un proceso infeccioso, el que sea, se suspende cualquier suplemento o complemento alimenticio, se suprime en ese momento y se restaura hasta 4 semanas después de haber finalizado los síntomas de ese proceso infeccioso. ¿Sale? Yo tomo vitamina complejo B y me da COVID, lo suspendo, terminan mis síntomas, los 14 días y para ahí para adelante cuento 4 semanas y me los empiezo a tomar, ¿vale? Remedios caseros, ahí no tengo yo ningún problema, ¿sale? Ojo, pero los remedios caseros no sustituyen el medicamento, no sustituyen la medicina. O sea, si tiene fiebre, tómese el paracetamol y que su mami le haga un caldo de pollo. Si tiene dolor de cuerpo, tómese el tecito que le den y tómese el ibuprofeno. Los cuidados generales, esos no cambian, ¿sale? De esa manera, el tratamiento y
y los remedios caseros tienen que hacer un match, ¿sale? No están contraindicados, pero los remedios caseros no suplen el tratamiento médico. Y pues después de tanto, vamos a hablar del regreso a clase, que yo creo que a muchos es lo que les interesa. Así como a los trabajadores, cuando regresé a mis trabajadores, me interesaba el regreso, pues es el regreso a clase. Y bueno, ustedes tienen este documento que habla sobre los momentos claves que debe haber que deben de generarse los preparativos y debe de estar lista la escuela o el inmueble debe de estar listo para recibir y albergar tanto a maestros como a alumnos, ¿sale? Todo lo que se necesite hacer y bueno, en este mismo sentido, pues tienen que generarse las estrategias necesarias para tener un comité que equipe esos inmuebles, asegurar que esos inmuebles tengan las medidas mínimas indispensables de lo que vamos a hablar en un momento. Todo va a empezar desde la casa y desde la responsabilidad con los padres y enseñar a nuestros pequeñitos, hacerlos corresponsables, papás y pequeñitos, de hablar y entender y de conocer esos síntomas de los que ya hablamos, ¿no? Porque el primer filtro lo vamos a instaurar y lo vamos a tener en casa, ¿no? Yo entiendo y cuando fui personal operativo, me tocaba supervisar mis guarderías, ¿no? Cada epidemiólogo en cada unidad operativa tiene que supervisar guarderías, ¿no? Y me tocaba que de repente me llegaban niñitos que me hablaban las maestras a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, 9 de la mañana. Doctor, es que el niño trae calentura. Bueno, y que no se fijó desde temprano y haciendo la investigación, pues el chamaco traía calentura desde en la mañana era lunes y el chamaco empezó con la calentura el domingo o el sábado, ¿no? Pero pues los papás tienen que irse a trabajar y pues mijo, te doy el paracetamol y Dios que te acompañe. No podemos hacer esto aquí. Tengo que investigar si mi hijo está infectado, si mi hijo tiene la enfermedad y tiene que quedarse en casa, hacer el primer filtro en casa, instaurar los comités necesarios y lo que tenga que hacerse para organizar y tener esos filtros a la entrada de la escuela, ¿no? Y que estos filtros sean funcionales, ¿no? O sea, que en realidad si yo estoy tomando esa temperatura, en realidad sea esa temperatura la que estoy tomando, ¿no? No que les disparo no sé dónde y, sí, 35, ¿no? O está haciendo un frío endemoniado y pues marca 35 porque es la resta de los -4 grados con los 40 de fiebre que trae el chamaco, ¿no? Que esos filtros sean realmente útiles, ¿no? No quiero utilizar, pero realmente es la palabra, evitar que estos filtros y evitar corrupción dentro de estos filtros y en casa. Yo entiendo, yo lo sé, hemos vivido, bueno, los que tienen hijos, yo no. Los que tienen hijos, pues ya tienen 1 año y tantos viviendo con sus hijos, ya quieren mandarlos a la escuela, pero por favor, no hagan eso, porque si no, van a poner en jaque a 2 personas en su ambiente muy al bote pronto. Al sujeto maestro probablemente vulnerable o cuando regrese el niño a casa y está en contacto con el abuelo,
que el abuelo puede ser también una persona vulnerable, o el papá puede ser una persona, o la mamá puede ser una persona vulnerable. Y aquí voy al siguiente punto, que tiene que ver con la identificación de este personal que es vulnerable, nuestros maestros vulnerables. Y los 3 puntos siguientes tienen que ver con estas medidas, perdón, los 4 puntos siguientes son con las medidas mínimas indispensables de las que ya estábamos hablando. El lavado de manos, la distancia, la sana distancia entre cada uno de los sujetos, entre cada uno de los sujetos, y el uso adecuado del cubreboca, el continuar también el hacer el continuo escrutinio de nuestros pequeñines, de nosotros como, bueno, no soy maestro, pero del maestro, del docente, perdón, del docente en el aula, que esté haciendo un constante escrutinio de los niños y en el momento en el que el pequeñín presente síntomas, en ese mismo momento hacer la identificación del pequeñín, retirarlo y darle el diagnóstico adecuado. Que vaya, pues, si es una gripa no COVID o es una gripe influenza, pues bueno, que vaya a casita y que descanse 3 días. Y si es COVID también, que vaya y que descanse, pero hacer la identificación adecuada, ¿no? Y también otro de los puntos tiene que ver con al inicio del día. Complicado como no tienen idea. Complicado acostumbrarse o a echar a andar todo este tipo de cosas, porque son cosas, son hábitos que se tienen que hacer y son acciones que se tienen que hacer, hábitos que no teníamos hace un año, que no teníamos hace 2 años, ¿no? Y que tenemos que hacerlos, ¿no? Y durante la primera semana hacer reforzar estas medidas, que se siga haciendo, que se siga dando el seguimiento a todo lo ya estipulado anteriormente. ¿Sale? Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero haber podido abonar en estas pláticas que ustedes tienen. Y bueno, les reitero mi agradecimiento, su servidor desde la Ciudad de México. Si hay alguna otra pregunta, con todo el gusto del mundo, estoy para servirles. Les dejo aquí la bibliografía que fue utilizada. Fueron datos de la Organización Mundial de la Salud, fue parte del semáforo, de cómo se creó el mismo. Las páginas todas son oficiales, algunas son de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud, algunas son de la Dirección General de Epidemiología. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctor Octavio Federico, por su tiempo, por este regalo que nos hace con esta información. Aquí hay una pregunta, dice, ¿puedo vacunarme si ya me pusieron la CanSino? Pues le voy a... No lo haga, dele oportunidad a otro mexicano para poder cumplir con ese rebaño. Sí, porque hay otra cosa también que no sabemos. No sabemos si nos tenemos que revacunar y también no sabemos en qué tiempo lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, si hay otro momento, si nos tenemos que vacunar en otro momento, pues ya sabemos que no hay que comprar CanSino, o nuestro presidente ya no tiene que comprar CanSino. Si en realidad ¿cómo se llama? Los estudios arrojan que en realidad CanSino no cumple con los estándares, pues ya no compraremos CanSino y compraremos las otras. Perfecto, gracias, doctor. Aquí mencionaban el dióxido de cloro. No, por favor, no. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Vi por ahí, Aquí hay Iván. aquí dice una de Iván Cabrera. Como tal, las vacunas en sí no son terapéuticas, más profilácticas. Exactamente.
Las vacunas son profilácticas, todos los esquemas de vacunación son profilácticos, lo que buscan es exponer a una persona, a la gente, para que esa misma persona genere los anticuerpos y cuando se exponga y se infecte de esa enfermedad, pueda dar una respuesta adecuada. Y no morir, bueno, no tener complicaciones, y si tiene complicaciones, no morir por esas complicaciones. Perfecto. ¿Por qué no el dióxido de cloro menciona Daniel? Ay, mi querido amigo, ¿por qué no el dióxido de cloro? Si lo vas a utilizar en superficies, puedes utilizarlo. No es para ingerirse. No ha demostrado, todos los estudios utilizados no han demostrado eficacia, uno. Y dos, sí han demostrado toxicidad y irritación, incluso complicaciones a aquellos que son sensibles al cloro. Claro, Otra sí. cosa, por favor, no mezclen, no hagan mezcolanzas de productos para higiene y limpieza. Yo entiendo que van a querer echarle pino, cloro fabuloso, cualquier cantidad de cosas, ¿no? O sea, y bueno, el problema es que, pues hagan de cuenta que le están echando agua nada más. Y la mezcla y hacer esas mezcolanzas sí puede generar vapores que pueden generar exactamente neumonitis química. Y pues no se murieron del COVID, pero de la neumonitis química, quién sabe cómo les vaya. Entonces, no hagan esas mezcolanzas. ¿Qué es lo más barato y mejor? Agua y jabón limpia. ¿Por qué agua y jabón? Porque te traes toda la grasa, limpias y después, si pasas con el trapo o con lo que le vayas pasar sobre la superficie, el cloro. Punto, se acabó. Gracias, doctor. Sí, porque muchas veces a las amas de casa, que somos las que principalmente convivimos, ¿no? Con la ropa que llega de fuera, la cuestión de los zapatos, creo que ahí es otro filtro muy importante donde tenemos que aprender de esta parte de la limpieza, la higiene y transmitirlo a los niños y niñas que en este momento pues es algo pues que no sabemos si vamos a regresar a clase o no, inculcar esa cultura de higiene. Muchas gracias, doctor Octavio. Esta plática va a quedar grabada, está siendo grabada con fines de transmitirla a través de la página de Facebook de nuestro querido CECAPET. Le agradecemos en nombre de nuestro equipo, de las personas que estamos aquí, y gracias por su tiempo, por su espera y por nosotros aprender tanto de esta plática de amigos, que creo que no es un tema que quisiéramos tocar de amigos, pero sí es importante. Gracias, Al, doctora. Perdón? al final del día son circunstancias que tienen que hablarse. O sea, dicen mis paisanos, the freedom freezer, y el miedo, lo único que nos da miedo es aquello que no conocemos. Y entre más hablemos de esto y entre más conozcamos de qué es lo que tenemos que hacer, es mucho mejor, ¿no? Porque si no sabemos a dónde dirigirnos, si no sabemos quién es el que nos va a ayudar, cómo nos va a ayudar, ese sí es el problema. No tener un amigo que me haya dicho qué es lo que tengo que hacer, eso sí es un problema. Cierto, doctor. Muchas gracias. No nos despedimos entonces. Estamos aquí en su página y en su espacio de Secapet, donde nos vamos a informar mucho y estamos por definir cuál es nuestra próxima plática. Estén pendientes en la página. Muchas gracias, doctor Octavio. Un gusto, hasta luego, amigo Dani, cuídate mucho. A todos, un abrazote. Chao. Gracias. Gracias, doctor.